La Junta de Andalucía acaba de aprobar un decreto por el que pretende legalizar viviendas en situación irregular. Nos encontramos con el concejal, teniente de alcalde en este caso, el concejal de vivienda, Antonio Jesús Ruiz, que nos va a explicar en qué consiste ese decreto que ha sacado la Junta de Andalucía en el mes de enero. Bueno, se aprobó el martes de la semana pasada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y a grosso modo y en un vistazo de este decreto, de estas 22 páginas que componen el decreto, lo que nosotros vemos es que no aporta nada nuevo, ¿no? Se ha venido anunciando en prensa, indicando que iba a ser la panacea, sobre todo para los propietarios de estas edificaciones o incluso las asociaciones, y luego vemos que no aporta nada nuevo y que en el caso del puerto además tampoco va a significar pues abundar en mucho más o mejorar o agilizar nada, ¿no? Por eso también hemos querido y vamos a llevar a cabo la semana que viene una mesa redonda donde queremos contar, no ya con este caso con políticos, sino con técnicos, en este caso con abogados urbanistas, para que hagan un análisis de este documento y que incluso pueda haber pues tertulia o debate con propietarios y con entidades. Lo consideramos importante por la situación del puerto. Hablando de la situación concreta del puerto, sabemos que, por ejemplo, en Jerez va a afectar a 33 viviendas. En Chiclana, evidentemente, la construcción de viviendas es muy variada y la situación bastante... se puede hablar de diferentes modalidades de vivienda o de suelo en el que están esas viviendas. En el caso concreto del puerto, ¿cómo afecta? El decreto diferencia tres tipologías, ¿no? Habla de edificaciones aisladas, habla de asentamientos urbanísticos y habla pues de hábitat rural, ¿no? En las tres decimos que la de en medio es la que tiene que ver o la que hace referencia a la tipología de vivienda legal o ilegal que existe en el puerto de Santa María. Son asentamientos urbanísticos a los que se les exige una serie de cuestiones como es no solamente la urbanización propia, sino incluso urbanizaciones exteriores y también la aportación de suelos para dotacionales, ¿no? Para edificar pues desde centros educativos, asistenciales o deportivos, ¿no? Como obliga incluso la ley. Nosotros vemos que en el caso del puerto, teniendo en cuenta que estamos próximos a aprobar el plan general de manera definitiva, pues en cuestión de semanas, lo que debemos de hacer es empezar a aplicar ya el plan general, porque incluso este decreto dice que los planes deben de identificar los distintos asentamientos y clasificarlos, ¿no? Y es algo que ya se ha hecho en el plan general y que el plan ya contempla. Por eso digo que ya lo que toca es que una vez que esté aprobado el plan, todos, ayuntamientos, propietarios y entidades, vayamos de la mano de alguna manera para solucionar este problema y que de alguna manera regularizamos lo que se puede regular, porque también hay que dejar claro que el decreto no es la panacea, porque sigue indicando, y además de manera contundente, que no se van a legalizar viviendas que estén en suelos que tienen peligro de inundación, en suelos que tengan especial protección o en suelos que estén, en viviendas que estén ocupando suelos que son dotacionales, que son o que estaban previstos pues para un uso que no es el de una edificación, el de una vivienda, sino el de poder poner un centro educativo o un suelo deportivo o dotacional, es lo que hemos hablado antes. El propio PSOE provincial califica la medida como una medida valiente por parte de la Junta de Andalucía y, por otro lado, la lectura que se puede hacer, pues, podemos hablar de la entrada, evidentemente, de impuestos en los ayuntamientos con la regularización de esas viviendas y, por otro lado, podríamos hablar incluso de esa posible legalización de la vivienda, otorgándole a esa familia luz, agua. O sea, que sería una especie de decreto por conveniencia para varias partes, ¿no? Las administraciones y las familias. En este caso, ¿qué trasfondo se puede hacer o qué lectura se puede hacer siendo una medida tan cercana a unas elecciones? Hombre, es normal que el Partido Socialista haga una valoración positiva de este decreto, ya que la Junta de Andalucía a día de hoy está gobernada por mayoría absoluta del Partido Socialista y teniendo en cuenta que el próximo 25 de marzo hay unas elecciones al Parlamento andaluz, es normal, primero, que se apoye una medida del Gobierno andaluz, que es de su propio partido, del PSOE, y segundo, que se quiera vender pues a bombo y platillo este decreto en plena precampaña electoral. Lo cierto es que, por un lado, no va a haber una amnistía urbanística, que era algo que también planeaba en el aire, sino que estamos hablando incluso de que las sanciones se mantienen y que el procedimiento sancionador contra los expedientes urbanísticos se mantienen y no hay una amnistía, en que tienen los costes de las urbanizaciones, como hemos comentado antes, los soportan, como ya estaba previsto y que es algo normal,
lo soportan los propios propietarios de las edificaciones irregulares. Y luego otra cuestión que también has planteado tú, el tema de la luz y el agua. Esto complementa en algo una figura que ya existe, que es la de asimilado fuera de ordenación, pero tampoco va más allá. O sea que de alguna manera lo que vemos es que este decreto, mucho bombo, mucho platillo, pero nada nuevo y nada que vaya a suponer ninguna novedad. Ese es lo que el Partido Andalucista del Puerto ve de manera general, de manera genérica en el puerto, mucho menos todavía, y por eso, de todas formas, queremos tener ese encuentro con las asociaciones y con los propietarios, y donde los expertos, o en este caso los abogados urbanistas, a los que hemos invitado y que han aceptado participar en la mesa redonda, pues puedan debatir y plantear.